La historia de Julio César, el gran líder romano que transformó la República, está marcada por un momento de drama y traición que cambiaría el curso de la historia. En la primavera del 44 a.C., César era el hombre más poderoso de Roma, pero su ascenso al poder absoluto provocó la alarma en muchos de sus antiguos aliados. En las sombras del Senado, se fraguaba una conspiración que pondría fin a su vida, y con ello, a sus sueños de convertir a Roma en una monarquía gobernada por él. La muerte de César no solo representó el final de un hombre, sino el fin de una era. Hoy exploraremos los últimos días de su vida, el contexto político que llevó a su asesinato y las consecuencias que sacudieron los cimientos de Roma. Bienvenidos a Historia no contada, el espacio donde exploramos los eventos que cambiaron el curso del mundo. Para entender la magnitud de lo que estaba en juego, necesitamos retroceder unos años antes del fatal 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo. Julio César había nacido en el seno de una familia patricia, pero su ascenso al poder fue nada menos que extraordinario. Tras una serie de triunfos militares, sobre todo en la Guerra de las Garias, César se convirtió en un líder de renombre, tanto en el campo de batalla como en la política. En el 49, César cruzó el Rubicón con sus legiones, desafiando a la República y desatando una guerra civil contra Pompeyo, el otro gran líder de Roma. Con la victoria de César en la guerra civil y la muerte de Pompeyo, César consolidó su poder, pero, lejos de convertirse en el primer emperador, lo que buscaba era unificar y reorganizar la República romana. Su intención era reparar las grietas políticas y económicas de Roma y convertirla en una potencia aún más formidable. Sin embargo, muchos senadores veían esto como el preludio de una monarquía, un gobierno dictatorial bajo la figura de César. En el 44, César fue designado dictador perpetuo, un título que desató el temor y la ira entre aquellos que se oponían a la concentración de poder. Los romanos, acostumbrados a una república donde los cargos eran rotativos y limitados, veían en esta designación una amenaza directa a sus libertades y a la antigua tradición republicana. Los senadores temían que César pudiera dar el paso final y declarar su ascenso como monarca absoluto, restando toda legitimidad a la estructura republicana. El Senado estaba dividido, unos le eran leales, mientras que otros, más tradicionales, no toleraban su poder absoluto. Los últimos meses de vida de César estuvieron marcados por una serie de medidas que reforzaron su control sobre el imperio, como la reforma del calendario romano y la redistribución de tierras, que le ganaron simpatía entre las clases bajas pero también generaron más enemistades entre los senadores. Fue en este clima de tensiones que comenzó a gestarse la conspiración contra César. Un grupo de senadores, encabezados por Casio Longino y Bruto, se unieron con la intención de restaurar el equilibrio de poder en la República y evitar lo que veían como un reinado absoluto de César. Curiosamente, Bruto, uno de los conspiradores clave, era hijo de Servilia, una amante de César, lo que añadía una capa personal a la traición. La conspiración se mantuvo en secreto durante varios meses. Los conspiradores buscaron la oportunidad perfecta para llevar a cabo su plan. Se sabe que varios miembros del Senado, algunos de los cuales se habían mostrado públicamente como amigos de César, estaban en la lista de traidores. El momento definitivo llegó cuando César anunció que iba a asistir al Senado en el día de los Idus de Marzo. El día de los Idus de Marzo comenzó como cualquier otro. César, acompañado de su escolta personal, caminó hacia el Senado en el Teatro de Pompeyo. Durante la caminata, algunos de sus amigos y aliados más cercanos le advirtieron sobre los posibles peligros que acechaban, pero él, confiado en su poder, no hizo caso a las advertencias. Al llegar al Senado, César fue recibido por sus senadores, algunos de los cuales formaban parte de la conspiración. Entre ellos se encontraba Casio, quien había sido uno de los primeros en planear la muerte de César, y Bruto, el hijo de su antigua amante, cuya traición era particularmente dolorosa para César. Los conspiradores se acercaron a César durante una serie de trámites formales. En un gesto de gran simbolismo, Casio fue el primero en lanzarse a atacar. Con un puñal,
lo apuñaló en la parte superior del brazo. En ese momento, más de 60 senadores se unieron al ataque, apuñalando a César repetidamente. Aunque César intentó defenderse, pronto se dio cuenta de que el golpe era mortal. La famosa frase de César, et tu, Brut. Tú también, Bruto. Según cuenta Suetonio, refleja el dolor de la traición de su querido amigo. La cantidad de apuñaladas fue tan grande que incluso el propio César quedó desfigurado, habiendo recibido heridas en casi todas partes del cuerpo. La muerte de César fue el resultado de una conjura bien organizada y fría, llevada a cabo por aquellos que se consideraban los defensores de la República Romana. La muerte de Julio César generó una serie de reacciones en todo Roma. Muchos se sorprendieron y aterraron ante la brutalidad del acto, mientras que otros celebraron la restauración de la República. Sin embargo, el vacío de poder que dejó César fue rápidamente evidente. La República no se restauró, más bien, entró en un periodo de caos y confrontación, lo que finalmente llevó al ascenso de su heredero adoptivo, Octavio, más tarde conocido como César Augusto, quien con el tiempo se convertiría en el primer emperador de Roma. El asesinato de César no solo marcó la desaparición de una figura central en la historia de Roma, sino que también demostró la fragilidad del sistema republicano ante la acumulación de poder en manos de un solo hombre. El acto de los conspiradores, aunque noble en sus intenciones, abrió la puerta a una nueva era, en la que el poder en Roma sería ejercido de manera autoritaria. El legado de Julio César es complejo. Si bien su muerte trajo consigo la disolución final de la República, su vida y sus reformas también sentaron las bases del Imperio Romano, que perduraría durante siglos. César no solo fue un gran militar y líder, sino también un visionario que entendió la importancia de transformar las estructuras de poder. Su reforma del calendario, su expansión territorial y su reorganización de la administración romana dejaron una huella profunda. A pesar de los intentos de los conspiradores de detener su marcha hacia el poder absoluto, Julio César se convirtió en una figura mítica que sigue siendo recordada como una de las personalidades más influyentes de la historia. La muerte de Julio César no fue el final que muchos esperaban para una figura tan compleja. Su trágico final dio paso a un nuevo orden, uno que, aunque distinto al que él había imaginado, consolidó el Imperio Romano, un imperio que cambiaría el curso de la historia. A través de su vida y su legado, César sigue siendo un personaje fascinante y controvertido, cuya figura sigue siendo objeto de estudio y reflexión. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los idus de marzo. Si te ha interesado este episodio, no olvides suscribirte y seguirnos para descubrir más eventos históricos que marcaron al mundo. Hasta la próxima, en Historia no contada.